Un tribunal de comercio internacional en Estados Unidos bloquea los aranceles de Donald Trump. ¿Qué significa esto y cómo queda la situación a partir de ahora? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 29 de mayo de 2025 y en este momento son las 21:55 hora en España, 15:55 horario en Nueva York. Quedan muy pocos minutos para el cierre de Wall Street y hasta ahora parece que todo se está manteniendo. Pero sí que es cierto que han ocurrido muchas cosas desde el cierre de Wall Street de anoche. En primer lugar, tuvimos noticias relacionadas con el software de semiconductores y un informe de Financial Times que decía que Trump había avisado a estas compañías de que dejen de exportar servicios a China. Luego vinieron los resultados de Nvidia que comentamos en detalle en el último vídeo. A partir de ahí, todo se dio un poco la vuelta porque los mercados estaban cayendo desde última hora, los resultados de Nvidia hicieron saltar a la compañía, pero fue un bloqueo de los aranceles por parte de un tribunal de comercio internacional en Estados Unidos lo que hizo saltar a los futuros más de un 1% ayer tras el cierre de sesión. ¿Qué significa esto y cómo queda la cosa? Porque una noticia de última hora es un comunicado de Reuters que dice que el Tribunal de Apelaciones vuelve a imponer los aranceles porque necesita tiempo para sacar más información. Ya les anticipo que este bloqueo comercial no va a eliminar el objetivo de Donald Trump de imponer aranceles. Es más, en caso de que se lleve a cabo, incluso lo podría empeorar. Así que vamos a verlo en detalle. Fíjense, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, uno de ellos, ha dictaminado que el presidente Trump no tiene autoridad, según la legislación sobre emergencias económicas, para imponer aranceles globales generalizados. Bloquea aranceles basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, lo que afecta una alza del 6,7% desde enero, incluidos los aranceles de China, México y el 10% base. Eso sí, no afecta a aranceles sectoriales. Vamos a explicar un poquito más en detalle esto. Fíjense que ahora mismo la tasa efectiva arancelaria estaba en torno al 14%, se redujo desde el 24% después de esa reducción, acuerdo, pausa arancelaria entre Estados Unidos y China. Amenazó con subirse al 18-19% después de las amenazas de aranceles del 50% a la Unión Europea. Pero como también ha habido una tregua por ese lado, ahora mismo la tasa efectiva arancelaria se sitúa en torno al 14%. Este Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos apela o ha tomado la decisión en base a unas cuantas demandas, que no es nuevo, que ya vienen haciendo un poco ruido por los medios y que estábamos un poco a la espera de esta noticia o de este fallo, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? O sobre todo lo que bloquea o lo que planea bloquear son los aranceles basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Sobre todo bloquea que con esa ley no se pueden llevar a cabo estos aranceles, no se pueden imponer esos aranceles. De ahí que los aranceles sectoriales no se tocan. Pero esto no impide que Donald Trump ponga aranceles, impide que ponga aranceles a través de esta ley de poderes económicos de emergencia internacional, pero no bloquea los aranceles como tal. El fallo da 10 días al gobierno para dejar de cobrar esos aranceles, pero en ningún momento ordena devoluciones, que sí que es cierto que en un primer momento se sospechaba un poquito qué podía pasar o cómo se tenía que devolver ese dinero, porque recordemos que, por ejemplo, en el mes de abril se logró un récord de recaudación aduanera que ayudó a que Estados Unidos lograra en el mes de abril, evidentemente impulsado por el pago de impuestos. El mes de abril es el único mes que con un ingreso extra se podría lograr un superávit y el último mes de abril sí que es cierto que se logró ese superávit, impulsado por la parte arancelaria, pero debido en
la gran mayoría al pago de impuestos que se realiza ese mes. Además, a media tarde se ha conocido que un segundo tribunal de Estados Unidos ha bloqueado los aranceles de Trump en un caso presentado, en este caso una demanda de una empresa de juguetes. Vamos a ver, ¿realmente qué significa esto? ¿Realmente puede Trump o se queda Trump ahora con las manos atadas y no puede hacer nada más? Lo cierto es que puede hacer muchas cosas. Fíjense, puede imponer un arancel similar hasta el 15% bajo la sección 122 sin necesidad de investigaciones. Este nuevo arancel duraría 150 días prorrogables, pero sí que es cierto que con intervención o con aprobación, mejor dicho, del Congreso. También puede usar la sección 301, que es iniciar investigaciones sobre socios clave y tras completarlas imponer aranceles sin límite de duración o nivel. Lo que ocurre es que tardaría semanas o meses, pero sería la vía más robusta. Al final, lo que ha hecho con esta ley de emergencia internacional es saltarse un poco estos pasos para imponer los aranceles. Otra opción es ampliar aranceles sectoriales bajo la sección 232 ya usados para el acero y para los automóviles. Si el frente país por país se debilita, se centrará en sectores. Evidentemente, si no le dejan poner aranceles específicos a cada país, pues sí que es cierto que podría ampliar todo este tema de sectores. Incluso también tiene la sección 338 de 1930 que permite aranceles de hasta el 50% contra países que discriminen a Estados Unidos. Nunca se ha usado, pero no exige una investigación formal como si lo exige la sección 301. Lo más probable, si este recurso o si este fallo realmente pues, tiene vigencia y se bloquean los aranceles bajo esta ley de emergencia internacional, lo más probable es que Donald Trump recurra a la sección 122 para mantener un arancel inmediato, lo que le daría margen para lanzar investigaciones 301 para China, Estados Unidos, para China, la Unión Europea, Japón y todo el que quiera. Y si pasan 150 días y no tiene estas investigaciones 301, pues sí que es cierto que ahí se podrían dejar algunos países sin investigación o se podría prorrogar en el Congreso. Básicamente, lo que ha ocurrido o el fallo de este tribunal, lo único que hace es añadir ruido al mercado y retrasar el calendario, pero no cambia el fondo. De hecho, el mercado se ha ido dando cuenta ya durante los futuros y durante la sesión viniéndose abajo. Esa subida del 1% ha quedado un poco en anécdota porque la realidad es que no cambia mucho la cosa. Donald Trump aún tiene margen legal para imponer aranceles y todo parece que si se lleva a cabo o si finalmente esto se lleva a buen puerto, pues todo parece que no va a pasar nada y que Donald Trump usará estas opciones para mantener o imponer nuevos aranceles. Aquí una pregunta era, ¿qué pasa con los acuerdos comerciales? ¿Qué han hecho los principales socios o los principales, en este caso, beneficiarios, perjudicados por un lado por los aranceles, pero beneficiarios si no hay aranceles? Pues fíjense, China aplaude el fallo del Tribunal de Estados Unidos que invalida los aranceles, pide eliminarlos por completo diciendo que las guerras comerciales no tienen ganadores. También exige levantar restricciones a exportaciones de chips por ser discriminatorias. También queda en entredicho el acuerdo comercial que Trump anunció con Reino Unido a principios de mayo, que incluía un arancel del 10% a todas las importaciones británicas. Claro, si esto se lleva a cabo, pues ese arancel sería ilegal y no se podría aplicar. Pero sí que es cierto que esto habrá generado dudas a los países que están tratando de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué negociar si los aranceles que les van a imponer son ilegales? Como hemos visto, Donald Trump sigue teniendo medios legales para imponer aranceles, pero sí que es cierto que ninguna es tan amplia ni tan rápida como la ley de emergencia internacional bajo la que se han impuesto. La Casa Blanca, tras conocer este fallo del tribunal, presentó anoche un aviso de apelación ante el Tribunal Comercial con la siguiente justificación. Dice, el trato no recíproco de los países de extranjeros hacia Estados Unidos ha alimentado los históricos y persistentes déficits comerciales de América. Estos déficits han creado una emergencia nacional que ha devastado comunidades estadounidenses, dejando atrás a nuestros trabajadores y debilitando nuestra base industrial de defensa. Hechos que el tribunal no disputó. No corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero y la administración está comprometida a usar
todas las herramientas del Poder Ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza americana, sumado a numerosos comentarios por parte de la administración Trump durante el día de hoy. Y justo en la última hora de mercado, Reuters, a falta de una hora de cierre, ha dicho que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha restablecido los aranceles de Trump mientras se resuelve la apelación, alegando que necesita tiempo para revisar los documentos presentados. Por tanto, lo que entiendo de todo esto, y puede cambiar mientras estoy grabando este vídeo, es que ahora mismo los aranceles vuelven a estar en vigor. Veremos a ver, mucho puede cambiar desde que estoy diciendo esto y desde que estás viendo este vídeo, porque los titulares en este momento son auténticamente una locura. Dicho esto y metiéndonos ya más en el lado económico, vamos a hablar un poco de la segunda lectura de Producto Interior Bruto correspondiente al primer trimestre del año. La economía se contrajo un, atención, 0,2%. Recordemos que la primera lectura mostraba una caída del 0,3% en el dato de Producto Interior Bruto. Y aunque parezca una mejora, ya les advierto que la segunda lectura ha sido mucho peor que la primera, sobre todo por el dato clave del crecimiento económico estadounidense, que es especialmente el consumo personal. Fíjense, la revisión al alza se debió a una inversión fija más fuerte de lo esperado, que compensó en parte el menor gasto del consumidor y un mayor lastre por el comercio exterior. Fíjense, el comercio personal contribuyó solo con 0,8% del Producto Interior Bruto. Esto es una gran caída respecto al 1,21% de la primera estimación y el 2,7% del dato del cuarto trimestre del año. Es decir, el consumo se ha desacelerado de una forma muy rápida. La inversión fija se situó en 1,34, sin apenas cambios respecto a la primera lectura, y el cambio de los inventarios privados compensó en gran medida la caída del consumo personal, ya que pasó de 2,25 a 2,64%, siendo la mayor contribución con mucha diferencia, debido especialmente a ese aprovisionamiento por aranceles. El comercio de las exportaciones netas ha sido el gran lastre, restando un 4,9% de la cifra del Producto Interior Bruto, incluso más a la primera lectura, que era 4,84. Pero bueno, ahí en línea, sobre todo debido a ese aumento de las importaciones por la provisión por el miedo a los aranceles. Finalmente, la parte gubernamental restó 0,12%, mientras que en la primera lectura restó 0,25%. Parece que la impresión más débil del gasto del consumo para el Producto Interior Bruto fue impulsada por una debilidad generalizada, ya que cayó o ya que fue el dato de la segunda lectura inferior en bienes duraderos, bienes no duraderos y servicios. No fue en uno en particular, sino que fue en el conjunto. Esto, como digo, es un dato de debilidad del consumo, ese consumo que parecía que se mantenía fuerte, aunque todo el ruido estuviera presente, vemos cómo realmente no fue tan sólido. La fuerte revisión del consumo personal, fíjense, significó que las ventas finales reales a compradores domésticos privados, la suma del gasto del consumo y la inversión fija privada bruta, a menudo considerada como un indicador mucho más preciso del crecimiento real, aumentó un 2,5%. Esto es un 0,5% inferior al 3% de la primera lectura, que comentábamos que era un dato muy sólido, que comentábamos que se debía la caída sobre todo a ese aumento de las importaciones derivado de la provisión por aranceles, pero sí que es cierto que ahora cambia un poco la cosa, porque aquí también está la parte de inversión fija, privada bruta y demás, que también ha tenido un gran aumento, como hemos observado, por la parte de provisión de aranceles, pero el consumo, que es realmente lo que está presente, lo que realmente significa el 60-70% del crecimiento económico, vemos que se mantiene más débil. La revisión más notable junto a todo esto no fue sobre todo por el lado del gasto personal, que fíjense que cayó también del 1,7 al 1,2%. Es decir, va ligado también un poco con la caída del consumo, ¿no? Pero por el lado del gasto personal, ingresos y gastos personales, el gasto ha tenido también una gran rebaja a la baja,
ligado, como digo, a esa caída del consumo, lo que convierte a este trimestre en el más débil para el gasto personal desde septiembre de 2023. Tras este dato, hemos observado que los rendimientos americanos, que habían saltado un poco o que estaban al alza durante la mañana, sobre todo tras estas noticias del tribunal y demás, han caído y han caído de una forma bastante brusca. También hemos visto caídas por el lado del dólar. Y se debe en especial a esta debilidad que hemos visto por el lado del consumo, ya que permitiría que la Reserva Federal tenga que moverse rápido y tenga que bajar los tipos de interés, y ligado también a las solicitudes semanales de subsidio, que también han sido superiores a lo esperado, lo cual muestra deterioro del mercado laboral. Fíjense, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 14.000 hasta 240.000 en la semana que terminó el 24 de mayo. Se trata de, atención, el nivel más alto en un mes. Pero las solicitudes iniciales no están mostrando gran alarma, pero sí que vemos que la tendencia se está empeorando mucho por el lado de las continuas, que subieron en 26.000 hasta 1.919.000 por encima del consenso y alcanzando un nuevo máximo desde noviembre de 2021. Y vemos cómo la tendencia, sobre todo del dato continuo, es cada vez mayor. Estos datos apuntan a un posible enfriamiento del mercado laboral en un contexto de creciente incertidumbre económica, y ha ayudado a esa caída de los rendimientos, porque si hay incertidumbre por el lado del mercado laboral, si vemos que hay deterioro, la Reserva Federal se va a ver obligada a bajar un poco los tipos de interés, y de ahí hemos visto cierto alivio por el lado de los bonos. Más cosillas, declaraciones clave por parte de miembros de la Reserva Federal y una noticia importante, y es que Donald Trump y Jerome Powell han tenido una reunión el día de hoy. No obstante, voy a hacer un comentario sobre un miembro de la Reserva Federal que me ha parecido muy curioso, que dice: esto va en una dirección estanflacionaria, pero no estamos en esta inflación. Reconoce presiones simultáneas de bajo crecimiento y alta inflación, pero evita usar el término completo estanflación. Bueno, a ver, si es blanco y está en una botella, supongo que será leche, ¿no? No sé, me ha parecido un comentario muy curioso y ya les dejo a vosotros mismos decidir qué puede significar. A la pregunta, ¿estamos en esta inflación? Bueno, pues sí que es cierto que sobre todo que el alza de los precios que puede generar o que está generando los aranceles, aunque sea puntual, pues evidentemente nos pone en una situación bastante clara. Yo siempre he sido defensor de que Estados Unidos es muy complicado que esté en esta inflación o que permanezca, sobre todo en esta inflación, durante mucho tiempo, ya que es una economía, un 60-70% está ligado al consumo, y que si el consumo se mantiene fuerte, que es muy fácil hacerlo fuerte, que a la vez es lo que impulsa los precios, pues no habría gran deterioro. ¿Qué ha ocurrido en el primer trimestre? Bueno, pues es que el consumo, aunque ha sido menor, se mantiene sólido, ¿no? Sobre todo el dato de crecimiento económico negativo ha venido por el aumento de las importaciones. Creo que eso es un punto clave. Por tanto, los aranceles sí que es cierto que nos están poniendo o están poniendo una situación de esta inflación, desde mi punto de vista, bastante clara. Que sea puntual o no, pues yo creo que en Estados Unidos es complicado que sea, que sea duradero, ¿no? Sobre todo la parte del crecimiento económico, que es muy fácil estimularlo. Ahora se ve afectado de forma puntual. Pero fíjense, más importante de los comentarios es lo que ha ocurrido entre Jerome Powell y Donald Trump. Por invitación del presidente Trump, Jerome Powell se reunió con él en la Casa Blanca para discutir los desarrollos económicos, incluido el crecimiento, el empleo y la inflación. Según la Reserva Federal, el presidente Powell no discutió sus expectativas para la política monetaria, excepto para enfatizar que el camino de la política dependerá completamente de la información económica entrante y de lo que eso significa para las perspectivas, es decir, que van a ser data dependientes. Finalmente, Powell dijo que él y sus colegas del Fondo Monetario, bueno, de la Reserva Federal, establecerán una política monetaria como la ley exige para apoyar el máximo empleo y precios estables, y tomarán esas decisiones basándose únicamente en un análisis cuidadoso, objetivo y no político. Por el lado de la Casa Blanca, la portavoz de prensa pues ha dicho que Trump sí que le dijo a Jerome Powell que bajara los tipos de interés, algo que la Reserva Federal no ha comentado, pero bueno, yo estoy seguro de que Donald Trump ha dicho a Jerome Powell que baje los tipos de interés. ¿Bajar los tipos de interés o no? Los datos de hoy sí que es cierto que aceleran un poco esas bajadas de tipos. La próxima reunión quizás parezca un tanto precipitado, y viendo los comentarios parece que no lo van a llevar a cabo, pero cuidadito porque se pueden quedar atrás
y si los datos de empleo, los datos de consumo empiezan a deteriorarse, esto puede tener movimientos muy rápidos. Dicho esto, vamos ya a hablar sobre la situación de mercado que ha quedado tras todo esto. Para hablar con fundamento, vamos a ver cómo ha cerrado el principal índice americano. Fíjense, aquí le tenemos 0,40% arriba para el S&P, equiponderado ligeramente en positivo, 0,26, Dow Jones también en positivo, Nasdaq y Russell también en positivo. De forma generalizada, los índices han cerrado al alza. Fíjense que los mercados están empezando a asumir que los aranceles han llegado para quedarse y que ni siquiera esto ruido por el lado de los tribunales va a impedirlo a la administración. En este contexto, lo que hemos visto es que el gamma flip, ese nivel donde cambia de gamma positiva a gamma negativa por el lado de los mercados de opciones, ha subido de 5.850 a 5.870. En este momento, reflejando un poco cómo se están moviendo esas posiciones al alza, es decir, que se está persiguiendo un poco este movimiento como ya ha ocurrido durante las últimas semanas. Sin embargo, el soporte generado por strikes con alta concentración de gamma se ha debilitado considerablemente y actualmente no se identifican niveles de soporte relevantes que puedan sostener el mercado. ¿Qué significa esto? Que un revés, una noticia mal tomada que haga perder niveles podría provocar movimientos muy rápidos a la baja. Concretamente, por debajo de los 5.900 no hay nada, no hay nada que pueda frenarlo. Por tanto, si hay una noticia que nos haga perder esos niveles o si el mercado empieza a ponerse feo y empieza a perder esos niveles, por el lado del mercado de opciones, que es un mercado que mueve prácticamente el 50% del volumen de todo lo que se mueve, no hay prácticamente nada. Pero bueno, a mí no me gusta fijarme solo en esto, imagen cortesía del buen amigo JJ Montoya, por supuesto, siempre me gusta dar créditos. No me gusta ver solo el mercado de opciones, sí que es cierto que es una de las principales pistas, mientras que se mantengan niveles ok, todo perfecto, pero cuidadito que por debajo no hay mucho soporte. Pero sí que es cierto que parece que falta un poco ese apetito comprador, ¿no? El día de hoy hemos visto cómo ha ido de más a menos y se venía abajo. Fíjense que JP Morgan decía que las compras minoristas durante la última semana fueron las más pequeñas del año, solo 140 millones de dólares. Esto también va en línea de los datos traqueados por la mesa de trading de Goldman, que los mostraba el martes, que veíamos cómo salvo el lunes, posterior a la rebaja de calificación de Moody's a la deuda estadounidense, hemos visto que no hay un gran apetito comprador por el lado minorista, que se dice que es quien ha sostenido especialmente este movimiento al alza. También lo ha sostenido los fondos sistemáticos, que han llevado a cabo un primer impulso, pero que ahora también se están frenando. Es decir, estamos viendo que por un lado las ventanas de recompras corporativas ya se están cerrando, ¿no? Ya la semana que viene entrarán en cierre prácticamente la mayoría de ellas. Estamos viendo que el minorista ha dejado de tener ese interés de compra porque posiblemente ya esté bien posicionado este inversor. Y en cambio estamos viendo que los sistemáticos, fíjense, posicionamiento de los controles de volatilidad 22 sobre 100. Los fondos seguidores de tendencia 35 sobre 100. En Estados Unidos solo 15 sobre 100. Y los de riesgo solo 9 sobre 100, ¿no? Es decir, están siendo bastante cautos, es la palabra que me atrevería a decir. Mostrábamos el martes cómo para esta semana, si el mercado va al alza o se mantiene plano, apenas hay compras por parte de estos fondos seguidores de tendencia, mientras que si va a la baja, sí que se pueden acelerar las ventas. Por debajo de los 5.800, de momento no se preocupen, pero sí que es cierto que había un desequilibrio, en este caso, vendedor. Otro punto que me gusta a mí seguir mucho es la amplitud, lo que yo llamo qué está ocurriendo bajo el capó de esa imagen de los índices. Y lo cierto es que el buen amigo del canal, Javier Sanz, mostraba este gráfico en su cuenta de Twitter, que mostraba cómo cómo se estaba observando un cambio de tendencia por el lado de la amplitud a corto plazo del S&P 500. Y también mostrábamos aquí, sobre todo en los últimos vídeos, cómo llevamos 4, 5. La semana pasada fue muy débil en cuanto a amplitud. Esta semana ha tenido un buen día, el martes,
pero ayer también fue algo más débil. Hoy sí que es cierto que ha sido positivo, pero estamos viendo que la tendencia por el lado de la amplitud, es decir, bajo el capó, está siendo también un poco deteriorada en estos últimos datos. Y aquí puede entrar en juego un punto importante que también puede ser un punto clave en el movimiento que estamos observando en los bonos, que son los rebalanceos de los fondos de pensiones. Para este mes de mayo, debido a ese movimiento tan al alza que han tenido las bolsas, venderán 20.000 millones de dólares en acciones estadounidenses a final de mes. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Pues porque si tú tienes una cartera 60-40 y ha habido un buen movimiento en la renta variable, ese 60 se te ha ido a 65. Tienes que rebalancear para mantener siempre 60-40. Lo que ocurre es que estas cifras de venta son bastante grandes, las sitúan en un percentil 89. Es decir, 89 sobre 100 entre todas las estimaciones de compras y ventas de los últimos 3 años y en percentil 86 si se compara con los datos desde el año 2000. Es decir, tanto hoy como mañana probablemente se vean presiones vendedoras sumadas un poco a esta falta de interés minorista, esta falta de interés por parte de los sistemáticos, que puede hacer que mañana quizás tengamos un día más débil o negativo o sobre todo movimientos un tanto de presiones a la baja durante algunos momentos de sesión. Por lo demás, pues oye, lo único que podemos decir es que sí que es cierto que hay cierto deterioro, pero si no se pierden niveles, pues esto no podemos ser aquí catastrofistas. Mientras que aguantemos niveles, incluso nos viene genial, porque en caso de que recuperemos de nuevo ciertos impulsos, pues oye, podría haber un gran acompañamiento por parte de los minoristas y sobre todo un gran acompañamiento por parte de los sistemáticos. Si de repente la incertidumbre se va disipando, algo que veo complicado, podríamos ver un nuevo empuje por aquí. Dicho esto, un pequeño comentario también sobre el cierre más generalizado del mercado. En Europa ha habido un cierre un poquito más débil el día de hoy. Todo este tema de los tribunales sí que es cierto que ha provocado ciertos movimientos y sobre todo a medida que iniciaba la sesión de Wall Street ya nos dábamos cuenta de que podría bloquear alguna cosilla, podría añadir ruido, pero la idea de los aranceles se mantiene fija. Fíjense cómo también por el lado de los rendimientos europeos el día de hoy ha habido cierta corrección, lo cual proporciona cierto alivio también para la renta variable. Por el lado asiático, el Nikkei japonés saltaba el día de hoy un 1,88, Nifty indio 0,33 y el Hansen un 1,35%. Todo ello celebrando ese bloqueo de los aranceles por parte del tribunal. Eso sí, los rendimientos japoneses a 10 años han vuelto a saltar, bueno, a 10 a largo plazo, mejor dicho, a 30 años, fíjense, rondando el 3%, es decir, la caída de los rendimientos europeos y americanos ha venido después de los datos estadounidenses. Antes de ello, los rendimientos en todo a nivel global iban al alza. Sobre Wall Street, bueno, pues aquí tenemos al S&P 500 aguantando los 5.900 puntos, muy positivo, y mientras que aguante niveles, pues es que esto hay que acompañarlo, por supuesto, no hay que ser catastrofista, pero sí que es cierto que se observa cierto deterioro por ahí abajo. Dow Jones 0,28% arriba, chocando con media de 200. Nasdaq también una jornada positiva, vemos como por ejemplo Nvidia ha sido el gran ganador, subiendo un 3,24% tras los resultados que conocimos el día de ayer. El resto de los 7 magníficos con presiones también al alza. Pequeño comentario sobre el VIX. Fíjense que vuelve a caer por debajo de 20, pese a que ha estado el día de hoy alrededor de esos niveles. Volvemos a caer a los niveles un poquito más seguros. Los bonos siguen ganando algo de terreno con la caída de los rendimientos que, repito, proporciona un gran alivio a la renta variable. Y un pequeño comentario también sobre el dólar. Fíjense que el dólar ha tenido un repunte con todas las noticias de tribunales y demás, pero luego se ha venido abajo tras los datos estadounidenses y hemos visto de nuevo como el oro, ante esas presiones de esta inflación, ya no solo la incertidumbre, sino también esos datos tan estanflacionarios que hemos conocido el día de hoy, salta y se vuelve a situar por encima de los $3.300. Petróleo ligeramente abajo, Bitcoin el día de hoy también ligeras correcciones y un poquito más. Fíjense cómo el yen el día de hoy, que ha tratado de debilitarse, o el dólar fortalecerse, finalmente el yen se fortalece un poquito. Ya saben que sobre todo por el lado asiático tenemos que estar muy pendientes, aunque el día de hoy hemos visto en Estados Unidos y Europa una gran corrección de los rendimientos que proporciona gran alivio también a la renta variable.
Así que nada, tienen todos los datos. Sí que es cierto que para mañana, se me ha olvidado mostrarlo en pantalla, conoceremos datos de deflactor de la inflación correspondiente al mes de mayo. Se espera un dato general del 0,12% y subyacente del 0,13%. También conoceremos los datos finales de estimaciones de inflación y de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Así que estaremos pendientes de todo ello. Tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, háganmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.